Bien, buenas noches, estimados participantes. Vamos a trabajar el módulo que hemos, o el tema que hemos llamado hoy día el módulo o el tema 1B. Básicamente lo que estamos trabajando es el desarrollo, el manejo y el conocimiento de lo que vendría a ser íntegramente nuestro lenguaje de programación o el lenguaje estructurado de consultas, ¿no? El SQL. Estoy trabajando una parte inicial, una parte básica de conocimiento de lo que es PLSQL, para que ustedes mediante la plataforma también puedan visualizar la información de la plataforma, puedan aprender un poco más sobre los temas que se mencionan ahí. Así que vamos a trabajar el día de hoy unas pautas más adicionales a lo que estamos haciendo, ¿ya? Voy a hacer un poco de recuerdo. Sí, perfecto. Bien, si me indican si se nota el compartido, ¿no? Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, perfecto. Habíamos dicho que en el escritorio podía descargar o extraer el Data Modeler, el ejecutable, y el SQL Developer ejecutable. Estos archivos ejecutables, como accesos directos, vienen de la ubicación en la C, que es, bueno, lógicamente hemos hecho las descargas, ¿no? De esas descargas se han hecho las extracciones, y por un tema de acomodo, por un tema de organización en el equipo, hemos extraído los archivitos dentro de la C, ¿no? Estos archivos lógicamente pueden estar en cualquier ubicación de la máquina, ¿no? Incluso los puedes llevar en tu USB, no hay ningún problema, o en un disco externo. Simplemente yo lo he puesto acá por un tema de comodidad, ¿no? Entonces, tenemos el SQL Developer y tenemos el Data Modeler, que son las carpetas de extracción. Actualmente ustedes yo les estoy pasando por el chat. Si revisan su chat, ¿no? Está llegando o está tratando de ir ahí. Están los archivos del Data Model y de SQL Developer, por si las moscas, ¿no? Entonces, puedo hacer doble clic al SQL Developer y en la parte inferior, aquí tenemos el SQL Developer.exe, el ejecutable, que le hemos dado clic derecho y lo hemos enviado al escritorio como acceso directo, ¿no? Es lo que hemos hecho como en el SQL Developer. El Data Modeler me permite a mí hacer modelamiento, ¿no? Netamente modelamiento de base de datos, está en el módulo de modelamiento que hemos visto ya anteriormente, pero que poco a poco vamos a ir mejorando. SQL Developer es un integrador. Data Modeler me genera el modelo. SQL Developer es un intermedio, ¿no? Entre lo que vendría a ser el modelamiento de las bases de datos y ya la gestión del motor de base de datos. Porque en realidad, ¿quién me gestiona la base de datos? El que me gestiona la base de datos, no se olviden, es el motor de base de datos, ¿no? Y el motor de base de datos que nosotros tenemos actualmente instalado en nuestros equipos debería ser el GetStarter de Oracle, ¿no? Con el que estamos trabajando actualmente. El GetStarter no sé si todos son blanquitos, pero yo voy a ser negro. Acá hay un perdón. Pues sí, va a yo permítame.
Personal. También yo aparecí, ¿no? Yo creo que aparece ahí. Todo el siguiente, join. Bien. Este es el Get Starter. ¿Sí? ¿Lo logran ver, por favor? Si me confirman. Ese es el Get Starter que se instala con el Oracle Express, ¿correcto? Les había comentado que a veces es posible que nos salga un mensaje de error cuando yo quiero ejecutar directamente el Get Starter. ¿Sí? Es muy posible que nos genere un mensajito de error. Y esto básicamente se debe a la configuración del puerto. Permítanme acomodarme acá con esto. Bien. Cuando ustedes instalan el Oracle, generalmente el Oracle se instala en la partición C, ¿no? Y lo vamos a encontrar en esta carpetita que se llama Oracle Exe. En esta carpeta entramos aplicación Oracle Producto 11.2 servidor. En esta liga, que por si acaso les voy a también a compartir dentro del chat para que ustedes también lo puedan buscar. ¿Sí? Ahí dentro, por lo general, al final están los ejecutables o las aplicaciones web. Acá tengo el Get Starter, ¿no? Que en realidad vendría a ser el mismo que tenemos en el escritorio como acceso directo. Lo único que tenemos que hacer es clic derecho, propiedades, y reescribir, ni siquiera borrar, ¿no? Reescribir ese 8080 y volverlo a poner 8080, nada más. Le damos a aplicar, aceptar, y hecho esto, ejecuto nuevamente, y ya tenemos corriendo el Get Starter, ¿no? El Get Starter que ustedes ya han visto en una clase, acá está, ¿sí? Donde yo puedo ya empezar a trabajar mis bases de datos y demás. Esto viene a ser un pequeño gestor, ¿no? Ese es nuestro gestor Express, XE, Express Edition, ¿no? Oracle Database. Este es nuestro gestor de base de datos, ¿no? Nuestro motor con el cual vamos a trabajar. A nivel de Data Modeler, a nivel de Developer y demás, simplemente tenemos ahí el trabajo de aplicaciones, ¿no? Para la gestión correcta, la administración de los datos que tenemos, pero no necesariamente viene a ser un motor de base de datos. Simplemente vienen a ser aplicaciones que me permiten administrar de alguna manera mis tablas, mis bases de datos, y luego las puedo migrar aquí, ¿no? A mi gestor de base de datos. Entonces hoy día quiero trabajar íntegramente ya lo que vendría a ser nuestro gestor de base de datos. Voy a seguir trabajando con el SQL Developer. Lo voy a abrir. Muy bien, confírmenme por favor por el chat. Hola. ¿Lo podemos ver? ¿Vemos la pantalla? Si me confirman en el chat, por favor, con un sí.
¿Se ve mi pantalla? Ya, perfecto. Entonces, por mayoría. Muy bien. Acabo de ver también en el chat que ya llegó el Data Modeler, ¿no? Entonces lo pueden ya ir descomprimiendo y lo pueden ya copiar donde ustedes quieran al Data Modeler. Y en unos minutos más ya va a estar el SQL Developer para aquellos que no lo hayan podido descargar, ¿correcto? Pero ya tenemos los archivitos en el chat para su uso. Veamos. Voy a trabajar aquí. Este es el SQL Developer, herramienta que me permite a mí administrar, generar, crear bases de datos, crear tablas. No es un gestor de base de datos, ojo, no es un motor de base de datos, simplemente es una aplicación, es una interfaz que me permite a mí trabajar con el gestor que está atrás, ¿no? En este caso Oracle SQL Developer viene a ser una aplicación que está detrás. Yo tengo acá en las aplicaciones instaladas de Oracle, déjenme buscarlo por favor, acá está. Acá tengo el SQL Command, ¿no? Lo que les había comentado hace un tiempo atrás en alguna de las clases. Este es el motor de base de datos, ¿sí? Este es realmente el motor, este es el que se va a encargar de gestionar las bases de datos. Desde acá yo puedo crear las bases de datos, gestionarlas, crear mis tablas, insertar, actualizar, borrar, darle mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en vez de trabajar full consola, el producto Oracle nos da ciertas aplicaciones que nos pueden permitir la mejor administración de su base de datos, ¿correcto? Entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a tratar de ver 25 temas aproximadamente para que ustedes puedan ya tener una idea de lo que o de lo que estamos utilizando a nivel de lenguaje estructurado de consultas, ¿ya? Algo importante que debo ver y debo recordar, recalcar en esta parte es lo siguiente. Cuando yo hablo de SQL como lenguaje estructurado de consultas, voy a manejar tres estructuras. El DML, DCL y DDL. ¿Sí? Tres estructuras. Esto debe estar en mi cabeza, ¿no? Para un DBA, estas son tres estructuras de administración, manejo de la información dentro de un gestor de base de datos, un motor de base de datos que maneja el SQL, el lenguaje estructurado de consultas. Habíamos dicho en algún momento que DML viene a ser el tema de manipulación, lenguaje. Este es el lenguaje de manipulación de datos. El DCL es el lenguaje de control de datos. Y el DDL es el lenguaje de definición de datos. ¿Sí? Manipulación, control y definición. DML, DCL, DDL. Cuando hablamos de un DML, a nivel de base de datos, un DML manipulación, lógicamente viene a ser el CRUD. Todo lo que es mantenimiento de data, ¿no? Inserciones, actualizaciones, borrados, manipulación, ¿correcto? Cuando hablamos del lenguaje de control, sigue siendo SQL, pero este está tirado a la administración del servidor. Entonces, acá yo puedo crear, por ejemplo, usuarios, puedo ver el tema de servidores, apagarlos, prenderlos, ver las bitácoras, todo por código, ¿eh? Estamos hablando del lenguaje estructurado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá mucho va a ir el deny, de negar, o el grant, ¿no? De admitir o generar, aceptar.
ciertos servicios, ciertas cosas que puede hacer el servidor, ¿correcto? Y finalmente este lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición viene a ser todo aquello que se crea, ¿no? Es básicamente la creación de objetos. Entonces, create table, create procedure, store procedure, create table, create database, ¿no? Es todo lo que es el lenguaje de definición, definir, ¿no? Entonces, ahí básicamente está la creación y todo lo demás. ¿Y qué hace el select? Pregunta abierta, jóvenes, a ver si me pueden responder. ¿Qué hace el select? ¿Dónde pondríamos al select? José. ¿Podría ser en consulta? En consulta. No, pero ¿en cuál de los tres conjuntos lo ves? Un select asterisco from, en un DML, DCL, un DDL. DML. Un DML. ¿Alguna otra respuesta? Muy bien. Recuerden que el DCL, que tengo acá una respuesta en el chat, DCL viene a ser control. Entonces, si yo hago un select asterisco from a una tabla, estoy trabajando íntegramente un lenguaje de manipulación de datos, porque recordemos que el CRUD viene a ser el create, read, update, ¿no? O para mejor entendimiento, un ABM con la S al final, porque es alta, baja, modificación y selección o búsqueda, ¿no? Entonces, un select vendría a estar dentro de un DML. Recuerden que los lenguajes de control, un DCL, viene a ser íntegramente manejo de servidor. Los famosos grant y deny, o cualquier otra estructura que sea para el trabajo con el servidor, ¿ya? Entonces, un select asterisco from, un insert, un update, un delete, van a estar dentro del DML. Cualquier cosa o cualquier estructura, cualquier consulta que trabaje a nivel de servidor, va a ser un DCL. Y un lenguaje de definición es todo lo que es creación, definir, ¿no? Incluso podemos definir nuevos tipos de datos. Entonces son lenguajes de definición, ¿ya? Muy bien. Esto como un pequeño... un pequeño recuerdo de lo que más o menos estábamos haciendo, y que en algún momento también ya lo hemos discutido, ¿no? En el módulo anterior, pero por ahora básicamente es un recuerdo, ¿ya? Bien, les estoy pasando un script que luego les voy a explicar para qué es, ¿sí? Muy bien. Empecemos acá, SQL Developer. Vamos a trabajar hasta el día de ayer, ya hemos hecho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos creado nuestras primeras tablas, ¿no? Hemos creado nuestra primera base de datos. Vamos a recordar. ¿Cómo creamos la primera, una base de datos? Acá tenemos un signo más que me permite crear nuevas conexiones, ¿no? Puede ser una conexión de base de datos local en el SQL Developer, una conexión no SQL de Oracle para trabajar el tema de Big Data, por ejemplo, y una conexión a la nube, ¿sí? Tenemos varios cursos de Oracle muy interesantes que espero pues que vayan ustedes también participando. En este caso vamos a hacer una conexión local, porque recuerden que solamente estamos trabajando el tema de SQL como lenguaje estructura de consulta. Para una nueva conexión vamos a hacer lo siguiente. Debe subguión prueba. El usuario. El usuario debe ser sys o debe ser system. ¿Sí?
porque ese es el usuario, es como el SA de nuestro SQL Server, por ejemplo, de Microsoft. El usuario en Oracle es el system, ustedes pueden cambiar usuarios, pueden hacer creación de usuarios, eso es otro curso, es el curso de administración de base de datos. Contraseña, la que ustedes prefieran. ¿Sí? El host, estoy trabajando con un local host en este momento, un servidor local, podríamos trabajar incluso con IPs públicas, ¿no? Porque recuerden que nuestro Oracle es básicamente una aplicación web con la cual vamos a poder trabajar. El puerto también se puede cambiar, bueno, pueden hacer varias cosas que todavía por ahora no es parte del entrenamiento. Con estos 3 parámetros, el nombre, que no se repita, ojo, si ya tengo, digamos, db pedidos acá, no voy a poder hacer otro db pedidos, ¿sí? Ya, dame un segundito, José, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar acá estos 3 parámetros. Solamente la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Esto se puede administrar, se puede cambiar, podemos hacer en otro lugar, sí, pero lo vamos a dejar por ahora acá. Una vez que tengamos esta información, probamos, ¿no? Antes de conectar, se hacen las pruebas de conexión, los testeos de conexión. Y como pueden ver aquí debajo, dice correcto, ¿no? Eso significa que la creación de esta base de datos, o table space, como le llaman algunas veces, está trabajando. Ahí recién nos conectamos, porque ya tenemos el estado correcto. Y tenemos acá la base de datos prueba, ¿no? Acá. ¿Sí? Ya tenemos la base de datos prueba, ¿correcto? Esta base de datos prueba ya está lista, está cargando actualmente sus tablas. Recuerden que es una base de datos, tiene tablas del sistema. Acá está. ¿Sí? Entonces, nos falta hacer todavía varios ajustes a nuestras bases de datos. Y acá tenemos nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Donde vamos a poder desarrollar las consultas, ¿no? Programar, ir programando y demás. Entonces, por ahora, hacemos la basecita de datos. Miren que acá tenemos un iconito que parece un enchufe, que con eso estaríamos conectándonos, estaría conectado, ¿no? Clic derecho, por ejemplo, a esta base de datos que tenemos de ayer, podemos conectar o desconectar, ¿no? Nos conectamos acá, ponemos la contraseña de esa base de datos, ya estamos conectados, ¿sí? O nos desconectamos y nos conectamos a db prueba, ¿no? También voy a poder visualizar aquí, no sé si logran ver en esta esquina, está también la información de las bases de datos con las que puedo ir trabajando, ¿no? Muy similar a lo que tendríamos en el SQL, no más que el SQL esto de las bases de datos lo tiene por esta esquina, ¿no? No sé si alguna vez lo han visto, es en esta parte. En este caso está acá, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, la creación de nuestros primeros objetos, ¿no? Vamos a crear una tabla, la cual se va a llamar tabla 10. Abrimos y cerramos paréntesis y vamos a crear nuestras primeras columnas o los primeros atributos, ¿no? Porque recordando un poco del concepto de modelamiento, esto vendría a ser una entidad, ¿no? Tendría sus atributos. Entonces, yo puedo tener acá el código, el nombre y salario. El código puede ser un tipo de dato entero, integer, ¿sí? El nombre puede ser un nvarchar, perdón, un varchar 2 de 50, y el salario podría ser un number de
6,2. El tipo de dato number representa a un decimal. También podríamos utilizar la palabra decimal. Pero para hacerlo más estándar, podemos usar un number, ¿no? De 6 enteros y 2 decimales. Poco a poco vamos a ir estudiando también algunos otros tipos de datos nuevos que han aparecido en Oracle y también algunas estructuras o algunos tipos de datos que se pueden cambiar, ¿no? En vez del number, por ejemplo, un tipo de dato decimal, etc. El tipo de dato fecha y otros, ¿no? Aquí, cuando ya termino de escribir la estructura en el Oracle, ¿no? Acabamos de escribir la estructura y podemos terminar con un punto y coma, que sería el equivalente a lo que se hacía con el Go de el SQL, ¿correcto? El SQL tenía al terminar la estructura, le damos un Go. Entonces, ahora nosotros tenemos el punto y coma en el Oracle para poder hacer la corrida, ¿no? El corrido de la estructura. ¿Dónde se utiliza este punto y coma? Como también en el SQL les expliqué, ¿no? Por ejemplo, el SQL ustedes terminan de escribir el código, le ponen Go, ¿no? Acá en el Oracle terminamos la estructura, le ponemos punto y coma. Pero ¿dónde se debe usar correctamente este punto y coma? En el SQL, en el Oracle para consola que tenemos aquí, ¿no? Entonces yo estructuro, ¿no? Hago la creación, create table, etcétera, 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 punto y coma, ¿no? Entonces cuando hago enter, yo voy a saber ahí que, o ahí sabe Oracle que tiene que correr esa estructura, ese conjunto de estructuras, ¿correcto? Aquí también se puede poner por un tema de orden, pero lo podríamos obviar. ¿Por qué? Porque la corrida también se hace seleccionando, ¿no? Tal igual como se hace en el SQL, yo puedo seleccionar esta estructura con la tecla F5 o con este botoncito de aquí, ejecución. ¿Listo? Entonces le puedo poner acá punto y coma, ejecuto, sin pintar. ¿Por qué? Porque ya el Oracle va a estructurar toda esta consultita hasta acá, hasta el punto y coma, ¿no? O lo pinto y lo ejecuto, sin necesidad del punto y coma. Pues podríamos quitar el punto y coma, lo ejecutamos. Nos va a aparecer un mensaje que dice tabla, ¿no? Creada, tabla 10 creada. Entonces ya tenemos nuestra tabla 10, nuestra primera tabla 10 creada. El día de ayer también vimos el tema de las inserciones, ¿no? Para hacer es un insert into a la tabla 10, entre paréntesis podríamos poner código, nombre y salario para llamar a las columnas de esa tabla y generar los valores, ¿no? Los valores con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, el código es un entero, podría ser 100. El nombre podría ser entre apóstrofes Juan Pistolas, ¿no? Y el salario podría ser 850.00, ¿no? Acá cerramos con un punto y coma y ejecutamos la instrucción. Ya tenemos una fila insertada. Hacemos un select, asterisco from, tabla 10. Y acá tenemos el primer registro. Entonces, no es, digamos, muy diferente a lo que se trabaja en SQL porque estamos trabajando el lenguaje estructura de consultas, que recuerden que es un lenguaje es un estándar para los gestores de base de datos actualmente, ¿no? Para todos aquellos gestores que son entidades de relación. Oracle, MySQL, Postgres, el Microsoft SQL, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajan con la estructura muy parecida, ¿sí? Ayer también habíamos visto un where, ¿no? Voy a hacer otra inserción en el código 101 de María Juana,
y un 950. Vuelvo a generar la consulta. Acá está, con 2. Pero acá ya se puede utilizar un filtro, ¿no? El where, acá me aparece el IntelliSense, por ejemplo, cuando el salario es igual a 850. Acá me muestra Juan Pistolas con 850 soles. Lo que estamos haciendo actualmente, recuerden, es simplemente conocer, ¿no? ¿Sí? Conocer un poco del lenguaje. En algún momento les había explicado también que en una consulta select no se debe utilizar el asterisco, ¿sí? Eso se aplica básicamente a cualquier gestor de base de datos, la no utilización del carácter asterisco. Entonces, ¿cómo debería ser? Yo debería llamar a la estructura de la tabla, ¿no? Select, código, nombre, salario, from, tabla. Y acá algo interesante que tiene Oracle es esto, ¿no? Cuando ustedes colocan el mouse sobre el asterisco que está acá, me dice, ¿quiere usted ampliar, ¿no? Ampliar asterisco a código nombre? O sea, ¿quieres cambiarlo? Porque en realidad esta es la manera correcta de hacer la consulta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso la consulta de Oracle, ¿no? ¿Quieres ampliar, quieres cambiar esa consulta asterisco que no está bien por la estructura que debería ser? Que en realidad es llamar a los atributos. Sí, ¿no? Sí, sí quiero. Porque en realidad esta es la forma correcta de hacer el llamado en un select asterisco, en una estructura select, ¿sí? No usar asterisco from no es correcto, y más aún cuando tenemos una base de datos en producción, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de optimización de consulta, porque cuando yo utilizo un select asterisco from, es como cuando ustedes agarran en Windows y para buscar un archivo le ponen asterisco.doc, ¿no? ¿Y qué hace el Windows? Te busca todos los archivos con extensión .doc. Algo así pasa en el Oracle, en el SQL. Ustedes ponen asterisco y lo que hace es buscar todos los registros que puede haber en la base de datos sin necesidad de buscar en la tabla. A pesar de que tú le estás diciendo from, tabla 10, como le estás antecediendo un asterisco, lo que hace el Oracle es buscar todos los registros en el motor de base de datos. Entonces lo ideal siempre es nombrar, ¿no? Quiero nombrar, debo nombrar los registros, ¿no? O el nombre de las columnas, ¿no? Desde la tabla, y ahí estoy optimizando el tema de la búsqueda. Entonces, ahorita no se nota, ¿no? Porque es una tablita chiquita, pero imaginen en una tabla que tiene pues millones de registros. Entonces, no es recomendable, no es sano trabajar una consulta select asterisco from, ¿sí? Lógicamente esto no se debe hacer pues en tablas grandes, ¿no? Porque si ustedes van a evitar un select asterisco from en una tabla de 4 registros, bueno, eso tampoco, ¿no? No es el negocio. El negocio de select asterisco from se utiliza mejor cuando tenemos una tabla que tiene mucha información, ¿correcto? Muy bien. Creo que si no me equivoco, hasta ahí llegamos el día de ayer. Sí, creo que sí. Eso fue lo último que vimos. Ya. Y recuerden los operadores relacionales, ¿no? Operadores. ¿Qué hacen los operadores relacionales? Son los operadores con los que yo voy a trabajar el where, básicamente la consulta de filtro. Recordemos que el where viene a ser un filtro, ¿no? Lo voy a usar como un filtro. Entonces, cuando yo tengo acá un operador relacional, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Los igual, menor, mayor, ¿sí?
mayor o igual, menor o igual, diferente, creo que esos son todos, ¿no? Ahí están los operadores. Igual, menor, mayor, menor igual, mayor igual, diferente. Este es el diferente, ¿sí? Que sea diferente a. Esto lo vamos a utilizar bastante aquí, en el fuera, ¿no? Se va a utilizar mucho en operaciones con el fuera. Voy a generar un registro más. Pepe Grillo. Con 1000 soles. ¿Listo? Como no tenemos gran cantidad de información, podemos hacer un select asterisco from a tabla 10. Y podemos también estructurar punto y coma. Quiero borrar. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo procede el borrado? Insert into, esta estructura es para insertar, ¿no? Insertar datos. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo el concepto de DML, manipulación de datos, ¿no? Estamos insertando, ya hemos visto cómo se hacen los select, ¿no? Cómo se busca. Ahora vamos a hacer un borrado. Vamos a eliminar registro. Hacemos un delete from tabla 10. ¿Sí? Si hacemos un delete from tabla 10, así como está, acabo de eliminar todos los registros, ¿no? Haciendo un delete from, sin ningún tipo de restricción ni nada, acabamos de matar a todo el conjunto de datos que teníamos ahí. Pues voy a volver a generar algunos registros, por ejemplo, tengo a Marcelo Ramos, vamos a poner a Patricia Gatica, Ramedi Rodríguez, y acá vamos a poner a Artemio Mamani. Listo. Vamos a variar un poco los sueldos. Entonces recuerden, si utilizamos el delete from sin ninguna estructura de filtro, se borra toda la tabla, toda la información de la tabla, ¿sí? Toda. ¿Qué hace el truncate table? ¿Alguna respuesta? ¿Qué hace un truncate table?
tenemos una respuesta. Ok, John, elimina, dice, ¿no? Pero elimina, cuando te refieres a eliminar todo, ¿qué es lo que elimina? ¿Toda la información? ¿O elimina la tabla? ¿Qué es lo que eliminamos con un truncate table? Correcto. Cuando yo trabajo un truncate table, como el que tenemos aquí, ¿sí? Truncado, ¿qué es lo que hace? Hacemos un select, y no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si utilizo delete from tabla 10 o utilizo truncate table, ¿no? Voy a borrar los elementos de la tabla, ¿sí? Todos los elementos que estaban en la tabla. Pero, si quiero borrar la tabla, voy a utilizar un drop table, ¿no? Y esto ya elimina la tabla. ¿Correcto? Entonces, el delete o el borrado de registros va a tener una característica. Puedo utilizar un delete from o un truncate table para eliminar, así como están estas estructuras, toda la información de la tabla, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y el drop table se encarga de borrar los elementos, se encarga de borrar el objeto, ¿no? La tabla. Entonces, el delete debería estar completo combinado con un juego, ¿no? Combinado con un filtro. Esta debería ser la forma de trabajar un borrado de registro, ¿no? Utilizando un juego. Esto ya se puede convertir en un parámetro más adelante cuando veamos los temas de procedimientos almacenados y otras cosas, vamos a ver cómo se optimiza con parámetros. ¿Okay? Ingeniero, una consulta. ¿Cuál es en sí la diferencia entre delete from y truncate table? ¿Perdón? ¿O es lo mismo? La diferencia entre delete from y truncate table. ¿O es lo mismo? El delete y el truncate básicamente hacen lo mismo, eliminar información, ¿sí? Elimina la información. El delete, así como lo vemos, la diferencia es que genera log de transacción, o sea, genera información que se va a guardar en nuestro log. El truncate no. El delete hace un borrado por elementos, ¿sí? Uno por uno. El truncate lo hace corrido en una sola. No sé si me dejo entender, ¿no? El delete agarra, digamos, de 100 registros y empieza primer registro, segundo registro, tercer, o sea, elimina uno por uno, ¿no? El truncate no. El truncate agarra y elimina todo lo que encuentra, ¿no? De una sola, como que tú soplas y desaparece. Entonces la diferencia es que este delete sí genera log de transacciones, sí genera decirle pues la basura, ¿no? Sí genera acá una bitácora de sucesos. Este no. Esa es la diferencia más importante. Entonces, ¿cuál de los dos tengo que usar? El detalle que el truncate table tiene un temita acá. Permítanme ver. ¿Quiénes están aquí? Vean, el truncate table no puede utilizar un where. ¿Ven? Acá nos manda un error.
Es otra de las características, ¿no? El delete from sí utiliza los filtros. El truncate table no puede utilizar un filtro, ¿sí? Porque como vuelvo a repetir, truncate es para eliminar de forma completa, de una sola, ¿no? Toda la información de la tabla, mientras que el delete elimina registro por registro y sí puede utilizar una función de filtro. ¿Sí? ¿Se entendió? Ingeniero, una consulta más. ¿Se puede importar base de datos de cualquier formato? Perdón, ¿me repites? Para ya no estar haciendo insertar y todo eso, ¿se puede importar base de datos de otros, como de Sí, Excel, de otros? sí, sí, sí. Sí, se puede utilizar estructuras para hacer, para trabajar con carga masiva, así se llama. Carga masiva es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, tal vez hoy día si es que nos alcanza el tiempo. Podemos crear nuestros propios archivos, de preferencia en extensión CSV, delimitado por comas, y con eso lo podemos ya trabajar. Por si acaso, y siempre es bueno que ustedes sepan, los CSVs se generan aquí en el Excel, ¿no? De preferencia. Para aquellos que de repente no han tenido la oportunidad de trabajar con un CSV, acá yo puedo poner o no los códigos. Acá puedo poner, por ejemplo, nombres. Y acá lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, salarios. ¿Sí? Un CSV no lleva, por si acaso, encabezados, ¿no? De preferencia. Pues puedo tener miles de registros. Y lo guardamos, ¿no? Guardar como. Y acá tenemos un tipo de archivo que se llama, acá está, CSV delimitado por comas. Acá está. Tengamos cuidado con el CSV de Macintosh o el CSV de OS, ¿no? Es este que está acá, CSV delimitado por comas. Le ponemos un nombre, por ejemplo, empleados, ¿no? Y lo voy a ir teniendo ya para que les haga la demostración más adelante. Entonces, delimitado por comas, y lo vamos a guardar en el escritorio. Decimos que sí, se guarda el formato, cerramos el Excel y nos vamos al escritorio y acá está, ¿no? Empleado, como CSV. Pero esto cuando se abra se va a abrir con Excel. De preferencia es abrirlo con el bloc de notas. Y se ve así, ¿no? Delimitado por comas. ¿Todo esto se puede ir? Sí, se puede. Justo lo que les explicaba el fin de semana, ¿no? Cuando quiero hacer una integración de datos, puedo trabajar con estos archivos. Este archivo, por ejemplo, puede venir tranquilamente de un SQL, ¿no? De Microsoft, así, en este formato. Que es un formato estándar, es un formato que lo podemos ver en cualquier gestor de base de datos, ¿no? Y cuando lo abren se ve así, como una hoja de Excel, pero en realidad estos se deben abrir con un bloc de notas y se ven con esas características, ¿ya? Esa es carga masiva. La forma más práctica de utilizarlo es utilizarlo en formato CSV, ¿no? Les voy a compartir el archivo para que lo puedan tener, ¿sí? Entonces, eso sí lo vamos a hacer más
adelante, ¿ya? Descarga masiva de datos. Continuemos. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bien, el update, ¿no? Update, tabla 10, set, acá se pone el set de datos que quiero actualizar. Acá sí es obligatorio el manejo de las columnas, porque ese es el set de datos que quiero actualizar y es necesario trabajar con un filtro, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que aún tenemos, vamos a suponer, todos tienen código 100, ya. Entonces acá me bajaría, vamos a hacer un borrado. Y acá vamos a cambiar los códigos, ¿no? No me equivoqué, ¿ya? Entonces, si hacemos un select asterisco from, a la tabla 10, perdón, el nombre es en mayúsculas, ahí está, 100, 1, 2, 3, y vamos a hacer la actualización. Entonces, voy a actualizar, por ejemplo, el registro 101. El nombre es Patricia Gatica. El salario está en 850, ¿sí? Este código, por lógica razón, no se puede actualizar porque es un código único, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a actualizar el código 101, pero quiero actualizar su salario, que no sea 850, sino que sea 950. Esta sería más o menos la estructura que deberíamos crear, ¿no? Update, tabla 10, el set de datos, los datos que tenemos aquí, y el filtro. Este no solamente va a ser un filtro por código, también podría ser por nombres, también podría ser por salarios, podríamos hacer una actualización general para aquellos salarios que estén debajo de los 950, o una actualización general para aquellos salarios que estén por encima de los 950, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya depende de la necesidad que nos imponga el reporte, porque en realidad lo que estamos aprendiendo es a crear información para reportes, ¿no? Entonces de acá se actualiza. Recuerden que, por ejemplo, acá la actualización de Patricia está en 850 su salario y debería actualizarse a 950. Supuestamente se actualizó. Hacemos un select. Voy a hacer directamente un select asterisco, tabla 10. Y acá tenemos, ¿no? Se actualizó a 950. Esas serían, desde el select, el insert, el update y el delete, todo lo que tendríamos que más o menos manejar para hacer DML, manipulación de datos. Adicional a esto, indicar que Oracle también nos permite directamente de la tabla, voy a actualizar, por ejemplo, nuestra tablita es tabla 10, ¿no? Por acá. Acá. Directamente nos permite, por ejemplo, generar
Eh, ya me bloqueé. Fíjense, a la tabla con la que quiero trabajar u operar, la desgloso, ¿sí? Y la jalo dentro de mi hoja de trabajo. Acá yo puedo generar todo lo que acabamos de hacer, ¿no? Las inserciones, las actualizaciones o los borrados. Por ejemplo, quiero hacer una actualización, le doy a aplicar y me genera acá la información, ¿no? En realidad lo que me está mostrando acá es un modelo, una plantilla para poder generar la consulta, ¿no? Del mismo modo podríamos hacer una inserción. Esa es la plantilla en realidad, ¿no? O también podríamos hacer una eliminación. Entonces tenemos esa facilidad en el Oracle y también en el SQL Server de Microsoft, que nos permite ya generar estas operaciones, ¿no? Plantillas. Las de Microsoft son un poquito más elaboradas, pero funciona, ¿no? Está operativo. Muy bien, si tuvieran alguna consulta hasta aquí, alguna duda, por favor, jóvenes, algo que no haya quedado claro. Ok, Carmen. Muy bien. Voy a crear una tabla llamada cursos. La tabla cursos, voy a ver si puedo usar la lupa para que lo puedan ver de mejor manera.
A ver, Junior nos pregunta, ¿no? ¿Existe una manera de eliminar en cascada los elementos de una tabla y de otra, si estos están relacionados? Sí, sí hay una forma que se llama la eliminación en cascada, ¿no? Cuando yo estoy creando mi base, la tabla, se le genera una restricción, que es el onDelete cascade, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver más adelante, por favor, cuando estemos trabajando el tema de llaves primarias y foráneas. Ahí lo vamos a empezar a ver, ¿ya? Esto significa que puedo borrar un registro de la tabla, por ejemplo, proveedor, ¿sí? Borro un proveedor y podría borrar todos los productos de ese proveedor, ¿correcto? Sí se puede, eso sí es posible de manejar. Muy bien. ¿Qué hacemos en cursos? Vamos a colocar en cursos, por ejemplo, el código del curso, el nombre del curso, el semestre del curso y los créditos. Código un entero, ¿no? Puede ser simplemente int o integer, ¿no? El nombre, un nvarchar2, perdón, un varchar2, de 30 caracteres. El semestre también podría ser un varchar más pequeño, solo de 10. Y los créditos int, ¿ya? Son enteros. Como estamos haciendo una introducción, ya estamos oliendo a llave primaria, llave foránea, este código tiene que ser único, ¿no? Como dice permítanme. Ok, la diferencia entre un varchar y un char básicamente radica en la cantidad de caracteres con los que yo puedo trabajar, ¿sí? Es un tema de extensión, ¿correcto? No es, digamos, una diferencia, no sé, muy saltante, sino básicamente es en char yo voy a poder trabajar caracteres ASCII y el varchar puede trabajar cualquier tipo, soporta cualquier tipo de carácter. Entonces puedo utilizar en un varchar desde caracteres rusos, japoneses, árabes, ¿no? En mi base de datos, pero con el char solamente puedo trabajar los caracteres que están definidos en el lenguaje, ¿no? O en el teclado que yo tengo. ¿Correcto? Es un tema básicamente de extensión, ¿sí? Esas características o particularidades también lo pueden leer dentro de la documentación de Oracle. Yo voy a buscar las definiciones de tipos de datos y ahí ustedes le pueden dar una estudiadita, ¿ya? Pero básicamente es eso, ¿no? Un varchar 2, un varchar, un char, lo que hacen son extensiones. Lo que nos ayuda a manejar o lo que nos ayuda a ver son las cantidades de caracteres con los que, y las clases de caracteres con los que yo puedo trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el código, como es un identificador único que no debe repetirse y demás, además debe ser valor que sí o sí es un valor obligatorio, debe tener una particularidad, ¿no? Debe llevar la definición not null. Entonces, cuando yo quiero obligar al usuario de la base de datos a insertar información, pero que esta información no esté vacía, se le puede colocar la restricción not null, que significa no puede estar vacío, no vacío. Ahora, mínimamente el curso debería tener un nombre.
Entonces también debe ser not null, no debe estar vacío. Pero a nivel de semestre, por ejemplo, no sé, pues no, podríamos dejarlo en nulo, o sea, podría ir información vacía tanto en semestre como en créditos y podríamos ponerle la restricción null. Entonces, not null implica carga, pero no puede estar vacío. Sí o sí tiene que haber un valor. Null implica carga, pero lo puedes dejar en vacío, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer esta tablita. ¿Sí? Ahí está la creación de la tabla curso. Y vamos a hacer, por ejemplo, una inserción, ¿no? Vamos a hacer un insert into a cursos. No es necesario definir por si acaso los valores, ¿no? No es necesario, no es obligatorio. Ya les expliqué que cuando yo hago un insert into, como en este caso, coloco los nombres de las columnas porque en este orden se van a cargar. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, qué pasa si yo hago esto, ¿no? Este nombre lo ponemos aquí. ¿Se puede cargar este registro? Si yo tuviera este orden, nombre, código, salario, ¿se podrá cargar? Por favor, si me responden. ¿Se podrá hacer la carga? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí, sí se puede, ¿correcto? Pero ¿cuál es el tema acá? A ver, les voy a poner una casuística para que se entienda, ¿ya? Recordemos nuestro archivo, nuestro CSV. Acá está, nuestro CSV empleados. Entonces, ¿qué sucede? Es posible, ¿no? Es posible porque el CSV pues no se ha podido armar así, viene de otro sitio, ¿no? De repente es posible que primero venga el salario, luego venga el código del trabajador y luego venga su nombre. Es posible que el CSV esté armado así, es muy posible, ¿no? Entonces, si yo tengo este tema, ¿qué tendría que hacer? Pucha, ¿no? Pensando, analizando, tendríamos que abrirlo en el Excel, cortar ese archivo, o perdón, esa columna de pagos, abrir una columna al medio y no sé, ¿no? Un poco más complejo. Pero yo sé que este es el salario, este es el código y este es el nombre. Salario, código y nombre. Entonces, ¿qué hago? En la carga, acá, yo le puedo decir, inserta, pero como le dije, ¿no? Salario al principio. Salario. Luego vas a insertar código. Y finalmente vas a insertar el nombre. Y en ese orden se tendría que colocar también estos valores. Porque si no lo pongo así, puedo tener un problema, ¿no? Lógicamente por el tipo de dato y todo lo demás. Entonces, el llamar, el nombrar, el cargar esta inserción utilizando los nombres de las columnas es básicamente para dar un orden de carga, ¿no? ¿En qué orden queremos cargar? Pero hay que tener mucho cuidado acá. Si yo le pongo salario, código, nombre, entonces lógicamente el primer valor tendrá que ser el salario, debe ir primero, coma.
El segundo, el código, acá está, y finalmente el nombre, ¿no? Entonces, de esta forma se tendría que estructurar la carga. ¿Por qué? Porque le estoy dando esa orden aquí. Ahora, aquí está bien, claro, está correcto, ¿no? Primero va el código, luego va el nombre, luego va el salario. Así está poniendo acá. Código, nombre, salario. Pero, ¿qué sucede si yo hago un insert sin esos valores? Como está aquí. ¿Qué pasaría si yo le pongo simplemente insert cursos? No le estoy poniendo acá ningún tipo de valor. ¿Qué sucede ahí? Sucede que el Oracle por defecto me va a cargar en el orden en el que están las columnas, ¿no? En el orden. Entonces, primero código, luego nombre, luego semestre. Este es el orden que va a esperar. Primero código, luego el nombre, luego el semestre, luego el crédito. No lo puedo cargar de diferente forma, porque si no voy a ocasionar un error de tipo de datos. Entonces, como está esperando eso, le voy a poner el 1 al código del curso. El nombre, por ejemplo, podría ser matemática básica. El semestre 2018-2. Y los créditos van a ser, por ejemplo, de 4 créditos. ¿Sí? Punto y coma. Voy a copiar lo siguiente. Hemos dicho, ¿no? Este, por ejemplo, es not null. Tiene que estar sí o sí cargado. El nombre de acá también es not null. Pero, por ejemplo, no sé, pucha, cuántos créditos es. Entonces le voy a cambiar el nombre. Acá va a ser matemática discreta. No sé cuántos créditos es. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo dejar ese registro así vacío, ¿no? Coma vacío. Le ponemos la palabra null. De esta forma, estoy respetando lo que nos dice acá, ¿no? Null, not null. Entonces, si yo hago un select a la prepo, un select asterisco from a cursos, no me he vuelto a insertar. Acá tengo, ¿no? El creditaje lo he puesto en nulo. ¿Correcto? Entonces, de esta manera yo puedo utilizar el not null para obligar al usuario a utilizar o a tener sí o sí valores cargados en la inserción, porque si no, simplemente nos mandaría pues cualquier tipo de valor y en todo caso no se respetaría, ¿no? ¿Correcto? ¿Y se puede llamar, se puede hacer filtros con el null? Sí. Por ejemplo, cuando los créditos es igual a null. Esta estructura correrá. Otra forma es poner is null. Eso es otra cosa, ¿ven? Entonces hay una diferencia que debemos darnos cuenta. Cuando quiero trabajar columnas con valores null, no le voy a poner igual null. Le voy a poner is null. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo acá registros que tienen estos valores como acá, ¿no? Los que acabamos de crear con null, no le voy a poner igual a null, porque en realidad no me genera nada, ¿no? O sea, no es un valor, no sabe, pues, ¿no? Pero si le pongo is null, sí lo reconoce, ¿no? Y ahí nos muestra la información. Al respecto, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda?
ingeniero, yo tengo una consulta. Por ejemplo, en algunos casos el código lo tiene que dar el sistema, ¿no? No es un código de la base de datos. ¿Hay alguna opción para que genere código, así digamos, números de 6 dígitos de manera aleatoria? Aleatoria no, pero sí tenemos, sí se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar disparadores o algún tipo de procedimiento almacenado que nos permita hacer códigos aleatorios. Pero tenemos, y eso lo vamos a ver ya en un momento, tenemos una restricción, porque en realidad son restricciones, que se llama valor identidad, ¿no? Los identities. Y los identities lo que hacen es generar códigos, bueno, números en realidad, no códigos sino números que van de forma progresiva y en forma creciente, ¿no? Y te generan números, numeración sucesiva, 1, 2, 3, automáticamente, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? O sea, sí se puede hacer eso. Un poco más, por favor. Un poco más adelantito lo vamos a chequear. ¿Ya? Pero sí tenemos para hacer los códigos automáticamente un valor que se llama valor identidad. ¿Correcto? Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bien. Entonces, llegamos ya. Les comparto todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bien. Uno de los temas más importantes ahora es las llaves, ¿no? Vamos a empezar por la creación de llaves primarias. Voy a crear, vamos a hacer un create table usuario o usuarios. Este va a tener nombre y clave. El nombre va a ser un varchar 2 de 30 caracteres. La clave va a ser simplemente un char, ¿ya? Ahora, recordemos que las llaves primarias, como en algún momento ya hemos estudiado, deben ser identificadores únicos de tabla, ¿no? Tienen que ser llaves que identifiquen de forma exclusiva, a nuestros registros, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera acá en el Oracle una llave o una
primary key, como se conoce, ¿no? Simplemente creamos acá la restricción primary o primary key y entre paréntesis ponemos la columna, ¿no? o el atributo con el que vamos a trabajar la llave primaria, ¿no? Como aquí. Entonces, al generar la tabla usuarios, se ha creado la tabla usuarios, vamos a actualizar nuestra base de datos. Perfecto. Como le hemos vuelto llave primaria al nombre, fíjense, me dice, ¿no? ¿Puede llevar valores nulos? No. Lo que les estaba explicando hace un momento, ¿no? Como es una llave primaria, no puede llevar valores nulos. De esta forma es como se crea nuestras tablas con llaves primarias. Muy bien. Sigamos avanzando y ponemos valores por defecto. En un momento más vamos a ver lo que son llaves foráneas. Pero antes quiero probar el tema de valores por defecto. Voy a crear la tabla pacientes, ¿no? Su código de tipo entero, un nombre de paciente, que va a ser un varchar 2 de 50, por ejemplo. Diagnóstico, un varchar de 30. Edad, un entero. Y fecha nacimiento, de tipo data. ¿Ya? ¿Qué es un valor por defecto? Un valor por defecto viene a ser algo que nos permite cargar información, nos permite cargar un registro con un valor por defecto, ¿no? Un valor que ya tengamos. Entonces, por ejemplo, acá nuestro int va a ser not null. Voy a ponerlo acá como primary key, entre paréntesis código. Ya estamos aprendiendo un poco más del tema de la estructura SQL. El nombre, definitivamente not null, porque tiene que ser así. El diagnóstico puede ir vacío, ¿no? En null. La edad también puede ser null, pero la fecha de nacimiento tiene que ser not null. Eso no, o sea, el not null no es exclusivo de las llaves primarias foráneas. El not null es una restricción que se puede utilizar en cualquiera de los en cualquiera de las columnas, en cualquiera de
los atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en diagnóstico sí le podríamos poner null, pero quiero ponerle un valor por defecto. Utilizamos defaults y entre apóstrofes le ponemos SAT, ¿no? Y tiene que cambiar a not null, porque si le voy a poner un default y le voy a poner SAT no null, o simplemente lo dejo así. Ya eso depende de cómo ustedes lo quieran programar. Entonces, ¿qué significa? Voy a ejecutar esta pequeña estructura. Ya está. Voy a hacer el insert into pacientes values. ¿Cómo se va a hacer el registro, no? El registro va a ser, por ejemplo, en el orden en el que están los atributos. El código, José Pérez es el paciente, el diagnóstico lo voy a dejar un segundito, la edad, por ejemplo, tiene 30 años, la fecha de nacimiento, entre apóstrofes, 1 de enero de 1980, y ahí termina. Acá tenemos un valor que se va a poner por defecto la palabra SAM, o cualquier valor que ustedes le pongan. ¿Cómo llamo ese valor default acá? Simplemente escribiendo la palabra, ¿no? La palabra default. Entonces, con esto voy a llamar a este valorcito que tenemos aquí. ¿Sí? Cuando yo registre, tenemos el asterisco from pacientes. El diagnóstico, ven, se carga por defecto la palabra SAM o cualquier valor que ustedes le pongan en ese default. De esa manera yo puedo utilizar un valor por defecto con el que me permita optimizar, mejorar lo que estamos trabajando a nivel de consulta. Bueno, nos ha faltado tiempo. Hay varias cosas todavía que nos falta. Permítanme desarrollar esta consultita más de columnas calculadas y acá terminamos y bueno, ya el fin de semana veremos todo lo que me están consultando, ¿ya? Voy a crear almacén. Ya, es un código de tipo entero. Almacén que va a ser un varchar de 30. La dirección va a ser un varchar de 30. Un valor default que diga Cusco. El stock de productos que va a ser un entero, el precio digamos de todos los productos que hay ahí que va a ser un decimal 6,2.
Bien, con esto quiero cerrar. Presten atención. Acabo de crear la tabla almacén. ¿Sí? Pero acá tenemos algo que se podría utilizar, que son las columnas calculadas dentro de la tabla. Por ejemplo, yo acá tengo el stock y el precio por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el stock puede ser, no sé, pues 100, el stock 100, y el precio de ese producto, por ejemplo, es de 50, ¿no? Por unidad. Ah, ya, perdón. Pues vamos a ver. Acá en este total se está generando este stock por el precio, ¿no? Entonces, si yo hago un insert en almacén, hago los valores y digo, ¿no? Código 100, por ejemplo, nombre papas, dirección, vamos a utilizar la dirección por defecto, el stock son 100 y el precio 50.00. El total ya no lo pongo. ¿Por qué? Porque el total es una columna calculada. Entonces, aquí yo voy a tener básicamente la inserción. Bueno, después lo vamos a revisar. Pero esta es la forma en la cual yo puedo determinar una columna calculada dentro de la creación de mi tabla. ¿Sí? Columna calculada puede ser una división, puede ser una multiplicación, una suma, puede ser toda una ecuación con la cual yo puedo optimizar la carga de datos. ¿Correcto? Eso ya lo vamos a ir viendo con más detalle este fin de semana. Muy bien, estimados alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda, por favor. Voy a guardar esto más de una vez. Muy bien, ¿está todo claro? Muy bien, mis queridos amigos. Eso sería todo por hoy. El día sábado no se olviden que tenemos nuestra clase presencial y ahí vamos a estar absorbiendo todas las dudas que todavía, bueno, los temas que todavía no hemos visto, ¿no? Y en el lugar de siempre, por favor, ahí nos estamos viendo a partir de las 3 de la tarde. Ya en un momento más voy a renderizar el video, lo voy a subir, se los estoy pasando a vuestros correos electrónicos, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches.